cool. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret every day. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que tú estés viendo este video o estés escuchando este podcast. Hoy quiero retomar lo que son nuestras publicaciones en nuestra área de podcast y también en lo que es los videos que subimos a la página de YouTube. Vamos a empezar con una serie de temas que van a ser muy interesantes para todos a los que les guste aprender un poco o entender algo de lo que es la salud mental. Ya tendremos también nuestros programas en vivo y pues bueno, el tema que vamos a abordar hoy se llama 4 tipos de ansiedad. Es de un artículo que compartí en la página. Vamos a hacer esto también, vamos a tratar de hacerlo una vez a la semana, de comentar artículos, ya sea que a mí me parezcan interesantes o que tú quieras proponer que los comentemos, y podemos hacerlo así, poniendo lo que es la presentación del artículo. Déjame te acomodo por aquí bien la página para que puedas verlo y que podamos al mismo tiempo que lo estamos revisando o leyendo, comentarlo y agregarle obviamente algo de lo que yo sé y lo que yo manejo en mi práctica clínica. Este artículo es de una página en internet que me agrada a mí mucho, que se llama Psychology Today. Es de un autor, es un psicólogo que se llama John G. Cotton, y él propone una clasificación de lo que son los trastornos de ansiedad. Los puntos claves que él menciona en esta presentación, por decirlo así, son los siguientes. Dice: los pacientes del mundo real con ansiedad no siempre encajan perfectamente en las categorías del DSM-5. El DSM-5, y bueno, hay obviamente la versión 1, 2, 3, 4, 5, que son lo que ahorita va en la 5R, ya va a aparecer la 6. Es lo que nosotros conocemos como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es un libro que de alguna forma junta o hace una compilación de lo que son los criterios diagnósticos de cada trastorno mental que nosotros vemos. Prácticamente es como un libro de texto en psiquiatría. Y él se refiere a que no todos los trastornos de ansiedad encajan en eso, y eso no nomás aplica para ansiedad, aplica también para la mayoría de los trastornos que vemos. Otro de los puntos claves de su artículo dice: aunque las expresiones de ansiedad son ilimitadas, las causas a menudo pueden encajar en categorías situacionales, biológicas, psicológicas o existenciales, que esto es a lo que él le llama su clasificación o el cubo, que son las 4 dimensiones de los trastornos que se presentan en cuanto al DSM-5. Y dice: según Ernest Becker y la teoría del manejo del terror, la madre de todas las ansiedades puede ser la ansiedad existencial, que es una de las partes de esta clasificación que él menciona, y se refiere sobre todo al miedo a nuestra propia mortalidad, es decir, a que todos, para bien o para mal, vamos a morir un día. Dice: en el mundo real de la práctica clínica, los pacientes con trastorno de ansiedad no suelen presentar perfiles de síntomas que encajen perfectamente en el diagnóstico del DSM-5. Los trastornos de ansiedad del DSM-5 tienen criterios muy específicos, los cuales es necesarios para establecer la validez y confiabilidad en las investigaciones, pero esto a menudo se dificulta en la práctica clínica, y es el meollo del asunto en este artículo. Dice: para abordar la brecha entre la presentación real de los trastornos de ansiedad y los diagnósticos del DSM-5, él ha creado un esquema simple que dice que basa en sus experiencias clínicas. Describe 4 tipos diferentes de ansiedad que reflejan las 4 categorías que también el autor ya había presentado como una clasificación en la depresión, y son lo que viene siendo la ansiedad situacional, la ansiedad biológica,
la ansiedad psicológica y la ansiedad existencial. No es un modelo diagnóstico formal, como lo escribe, pero le sirve a él, bueno, y a los que lo siguen, por decirlo así, esta clasificación para aplicarlo a la actividad clínica. Vamos a revisar los 4 tipos, así de manera rápida y breve, y vamos agregando comentarios. Y el primer tipo de la que habla es la ansiedad situacional. En los últimos 2 años se sintió intranquilo cada vez que surgieron infecciones por COVID. Se le agota la paciencia cuando le llega una gran cuenta de tarjeta de crédito y aún no tiene el dinero para pagarla. Yo creo que eso nos pone ansiosos a todos. Dice, alguna vez ha tenido problemas para concentrarse en su trabajo porque estaba esperando resultados médicos importantes. Si alguna vez ha experimentado una ansiedad intensa en respuesta a estos u otros eventos similares, ha experimentado lo que el autor llama una ansiedad situacional. Aquí obviamente se refiere a esa ansiedad que deriva de situaciones específicas en la vida de cada uno de nosotros, que a todos nos pueden poner ansiosos. Dice, para la mayoría de las personas es completamente normal sentirse ansioso, incluso durante periodos prolongados, en respuesta a amenazas realistas para nuestra supervivencia o metas en la vida. De hecho, no hay muchos entre nosotros que no se sientan ansiosos en la mayoría de estas situaciones. Habla sobre esa ansiedad que se presenta ante situaciones que sabemos que pueden poner ansiosos a todos. Obviamente por eso se le llama situacional. Dice, sin embargo, cuando nuestra ansiedad es desproporcionada con respecto a una amenaza real, especialmente a los ojos de las personas en nuestra vida, o que persiste mucho después de que la amenaza haya desaparecido, es una señal de que la ansiedad ya se explica por los otros tipos de ansiedad que vamos a mencionar aquí a continuación. El tipo 2, que es esta que ya sobrepasa la situacional, es la ansiedad biológica. Aquí habla sobre todo de esa ansiedad que nos toca a nosotros como psiquiatras ver en el consultorio, bueno, aunque también podemos ver la situacional, tratando de manejarlo así en su clasificación, pero esta ansiedad biológica, él la menciona como que es un arte diagnosticarla. Yo creo que es una forma de decirlo, pero es precisamente lo que evaluamos nosotros cuando vemos un paciente como psiquiatras al tratar de hacer esa exploración médico-clínica para entender si la entidad que estamos nosotros viendo como un trastorno de ansiedad en el consultorio que nos describe el paciente tiene que ver con aspectos médicos o con aspectos que tienen que ver con circunstancias médicas específicamente y que su manifestación es un trastorno de ansiedad. El autor dice, determinar si la ansiedad de alguien tiene una causa biológica o un origen psicológico es un arte y puede tomar un tiempo considerable en la terapia para hacer esa determinación. Obviamente, para el psicólogo también es importante identificar si la ansiedad tiene ese componente biológico, porque si no lo identifica, va a estar trabajando con el paciente en sus sesiones de semana por semana, o van a intentar estar encontrando todo el tiempo un foco en cuanto a aspectos psicológicos, y si no tiene la capacidad del psicólogo de identificar que probablemente hay involucrada alguna situación biológica, pues bueno, ahí va a tener al paciente sufriendo y él no va a llegar a las metas de tratamiento. Dice, por experiencia empiezo a sospechar una causa biológica de la ansiedad de una persona cuando le escucho decir cosas como siempre he estado muy nerviosa, o cuando la nota constantemente inquieta, hurgándose las uñas o el cabello con regularidad, o quejándose de que sus latidos cardíacos están muy acelerados y que percibe una presión arterial alta. La ansiedad biológica puede comenzar con un desequilibrio de los neurotransmisores, circunstancia que generalmente es así. Hay una alteración de la neurotransmisión a nivel de serotonina y noradrenalina, y que es la parte que nosotros como psiquiatras, cuando hacemos la evaluación clínica, estamos intentando identificar en el consultorio. Aparte, hay otras causas de ansiedad médica, como puede ser las que menciona aquí el autor, que son las alteraciones de la glándula tiroides, tanto el hipertiroidismo como la enfermedad de Graves. Y también hay algunas causas que tienen que ver
con el metabolismo de las hormonas, tanto las hormonas sexuales femeninas como las hormonas sexuales masculinas. El autor menciona que de acuerdo a esta clasificación que él hace de la circunstancia biológica, pues sí se requiere precisamente la valoración de un psiquiatra. Él habla también de que antes de ir al psiquiatra, bueno, que lo pueden intentar en su consultorio los psicólogos, es hacer ejercicios para tratar de disminuir la ansiedad, y se refiere sobre todo a los ejercicios de respiración diafragmática que se pueden aplicar en el consultorio para tratar de reducir la ansiedad en un paciente. Pero al ser manifestaciones propias en muchas ocasiones de otras enfermedades médicas, pues hacer ejercicios de respiración no lo resuelve. También menciona que, bueno, y esto sucede más en Estados Unidos que aquí en México, aunque esperamos que eso también suceda en algún momento aquí en nuestro país, es que primero se vaya con un médico general o con un médico familiar para que se traten de identificar estas cuestiones médicas, y si en determinado momento no hay algo que se pueda manejar a nivel médico o que se tenga que manejar a nivel médico, ahora sí pasas al psiquiatra. Aquí en México generalmente eso lo hacemos nosotros como psiquiatras. Evaluamos al paciente, le pedimos sus estudios de laboratorio, sus perfiles hormonales, y tratamos de descartar o de identificar si hay una cuestión médica que por ahí nos esté produciendo el síntoma. La otra parte o el otro tipo de ansiedad que él menciona es la ansiedad psicológica. Y te lo voy a leer. Dice, el tercer tipo de ansiedad se denomina ansiedad psicológica porque está ligada a factores psicológicos, tanto de nuestra conciencia consciente como también de nuestra parte inconsciente. Las manifestaciones de ansiedad psicológica pueden tomar innumerables formas, como sentirse abrumado fácilmente cuando cambian los planes, evitar amigos y reuniones sociales, miedo a tener relaciones sexuales, rechazo escolar, temores infundados de que los alimentos se puedan contaminar, o creer que se tiene algún tipo de tumor cerebral cada vez que te duele la cabeza, y muchos otros. A diferencia de la ansiedad situacional, que implica una respuesta de miedo racional en proporción a una amenaza del mundo real, la ansiedad psicológica a menudo se produce cuando la respuesta de miedo de uno es desproporcionada con respecto a una amenaza real o imaginaria. Esto puede suceder por varias razones, y menciona incluidos los casos de condicionamiento clásico, por ejemplo, cuando un estímulo neutral te produce un recuerdo traumático, o que él menciona por aquí la circunstancia de que hay gente que al comer siente que puede atragantarse. Entonces, cuando se quiere comer algo como un frito, algo duro, rasposo, le entra el miedo o la angustia de poder atragantarse. Habla del condicionamiento operante, por ejemplo, cuando un comportamiento particular, como hablar en público, se asocia con un resultado negativo, como el hacer el ridículo, o cuando los individuos caen en el uso de distorsiones cognitivas, como sobregeneralizar o catastrofizar. Los ejemplos de ansiedad psicológica anteriores que menciona el autor, que tienen causas concretas y fácilmente identificables, encajan perfectamente en el paradigma cognitivo-conductual de la ansiedad, y recomienda obviamente que sean tratados con terapia cognitivo-conductual. Dice, sin embargo, a veces la causa de la propia ansiedad no es ni concreta ni consciente. En tales situaciones, y en general donde puede haber una ganancia secundaria inconsciente del comportamiento de ansiedad de uno, el autor menciona que ha encontrado que la terapia psicodinámica es una mejor opción, y a eso se refiere a la psicoterapia psicodinámica o psicoanalíticamente orientada. Un ejemplo de este tipo con el que se encuentra a menudo es una persona que evita el trabajo por razones desconocidas para él, pero luego descubre en el tratamiento que inconscientemente estaba saboteando su trabajo porque no es la carrera que realmente quería o no es lo que realmente quería elaborar. Dice, pero tiene miedo a decepcionar a su familia. Esto es por poner un ejemplo de las cosas que pueden producirle ansiedad a alguien y que a veces no son causas tan conscientes. El último tipo de ansiedad que él menciona, o en su clasificación hace, es este que vemos aquí en pantalla, que es el tipo de ansiedad existencial. Dice, todos vamos a morir un día,
y eso, pues bueno, yo creo que somos conscientes todos. Dice, y según el antropólogo cultural Ernest Becker, que es una teoría que se realizó en el 73, dice, la capacidad de los humanos para reconocer y anticipar nuestra eventual muerte no solo es exclusiva de nuestra especie, sino que es la fuerza impulsora detrás de toda nuestra psicología y cultura. De esta forma, la angustia existencial puede ser pensada como la madre de todas las angustias. En los años transcurridos desde el libro principal de Becker, La negación de la muerte, que fue en el 73, o de los psicólogos sociales Solomon y Greenberg, dice, codificaron el trabajo de Becker en una teoría formal llamada teoría del manejo del terror. Dice, casi 50 años de investigación sobre esta teoría han demostrado que cuanto más conscientes somos de nuestra propia muerte, incluso si alguien simplemente nos muestra la palabra muerte, más probable es que modifiquemos nuestras decisiones en innumerables, aunque a menudo conflictivas formas. En algunos contextos, los recordatorios de la muerte han llevado a los jueces a imponer castigos más severos. En otros casos, ha llevado a que las personas endurezcan sus creencias culturales y se vuelvan más tribales. Y sin embargo, en otros, ha contribuido a que las personas aumenten los comportamientos que mejoran su autoestima, como, por ejemplo, comprar un coche deportivo o protegerse con protector solar. En la práctica clínica, cuando un individuo sufre principalmente de ansiedad existencial, a veces puede enmascararse como una de las otras formas de ansiedad mencionadas anteriormente. Los rituales religiosos obsesivos y las fobias específicas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con condicionamientos pasados, pero también pueden provenir de una ansiedad existencial más profunda. En otros casos, la angustia existencial puede manifestarse más claramente con la negativa a visitar a un familiar enfermo o evitar funerales y cementerios, o un enfoque obsesivo en un legado que lo sobrevivirá. La ansiedad existencial puede ser la más fácil de abordar. Digamos, puedes tomar Xanax, que aquí en México es el Tafil, pero no le dará a los afectados un respiro de realidad de que algún día dejarán de existir. De manera similar, mientras que la terapia cognitivo-conductual y la terapia emocional-emotiva son muy efectivas para tratar la mayoría de los otros tipos de ansiedad, los profesionales en terapia cognitivo-conductual y en la terapia emocional-emotiva intentan convencer a las personas de que sus miedos a la mortalidad y las grandes incógnitas equivalen a creencias irracionales y es probable que los hagan sentir invalidados. El autor sugiere que una combinación de estrategias es la que se debe aplicar para manejar la ansiedad existencial. Dice, hay que integrarlas para tratar de manejar este tipo específico de ansiedad. Él sugiere la psicoterapia continua con un terapeuta orientado al insight, quizás desde una orientación psicodinámica o psicoanalítica, que como una buena opción. De hecho, es la que mencionábamos ahorita, que era más útil para este tipo de ansiedad. Dice, la terapia no debe llevarse a un ritmo más rápido de lo que el paciente esté dispuesto a seguir y puede parecer que no se está progresando, incluso después de años de terapia. Sin embargo, este tipo de terapia brindará a los pacientes el espacio seguro necesario para explorar nuevas perspectivas en un entorno validador y libre de juicios. Al igual que con la depresión existencial, que es la clasificación que él había hecho antes de la depresión, el autor menciona que para aquellos que sufren de ansiedad existencial, la exploración y participación en grupos orientados hacia perspectivas generales, es decir, grupos religiosos, círculos de filosofía, clubes de lectura u organizaciones humanitarias, complementarían bien la terapia, ayudando a los pacientes a considerar diferentes formas de pensar sobre el significado de la vida y lo que viene después. Que bueno, aquí la parte muy padre o muy interesante de la clasificación que él hace de esta ansiedad existencial es que sobre todo menciona que no es un tipo de ansiedad que se vaya a resolver con un Tafil o que se vaya a resolver con un Xanax o que se vaya a resolver solamente con antidepresivos. Lo que parece también muy importante del artículo es que sugiere que este tipo de ansiedad, que muchos autores reconocen como la madre de las ansiedades, pues lo ideal es llevar un manejo que tenga que ver sobre todo con una psicoterapia psicodinámica y el manejo propiamente
farmacológico cuando se requiere, que para eso estamos, nosotros los psiquiatras. También no hay que dejar de ver esta posibilidad de que muchos síntomas de ansiedad, así como también los refiere el autor, y que les decía ahorita que él menciona como un arte, pero tiene más su base en conocimientos médicos psiquiátricos, por decirlo así. Muchos tipos de ansiedad derivan de enfermedades médicas. Muy bien, pues a mí me gustó mucho este artículo. Yo no conocía al autor, supongo que lo voy a estar viendo aquí en los artículos que vamos a estar presentando, porque escribe mucho aquí en Psychology Today. Y vamos a revisar después la clasificación que hace de depresión. Aquí lo más recomendable es, obviamente, que si tienes síntomas de ansiedad, no dejes de tratarte. Todavía a nosotros como psiquiatras nos llama mucho la atención que hay estudios que hablan de que tanto para trastornos depresivos como para trastornos de ansiedad hay un promedio de tiempo muy largo en lo que la gente llega con nosotros al consultorio. Estamos hablando de tiempos que parecen increíbles, ¿no? Estamos hablando de 2 a 5 años antes de llegar con nosotros al psiquiatra. Como muchos antes prefieren ir al neurólogo o al cardiólogo o con otras especialidades, que no tiene nada de malo. De todas formas, hay que descartar situaciones médicas. Pues bueno, animarlos a que lleguen con nosotros a la consulta y que no tengan miedo de consultar. Los trastornos de la salud mental son como cualquiera otra de las enfermedades que afectan o nos afectan a los humanos, a los seres vivos. Entonces, si hay que acudir al consultorio, hay que acudir a valorarse y no tener miedo de expresarle estas inquietudes al psiquiatra. A mí en esta semana, por ejemplo, en el consultorio, hubo una paciente que llegó, que tenía 2 o 3 años con síntomas de ansiedad y depresión y no quería ir por el temor de ser medicada. Obviamente, no todos los pacientes se medican, no todos los pacientes requieren un manejo farmacológico, pero si es necesario, pues nuestro papel como psiquiatras o especialistas de la salud en este aspecto es explicarle al paciente el porqué de medicarle y también ofrecerle las opciones terapéuticas, como de apegarse a un tipo de tratamiento psicológico o de psicoterapia, ya sea con uno mismo o con algún colega con el que trabajemos. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la revisión de este artículo. Si quieres comentar algo aquí en el chat, o mejor dicho en la línea de comentarios del canal aquí de YouTube, si lo escribes voy a tratar de contestarte, o en Facebook, si ves también el video, ahí me puedes poner el comentario y trataré de contestarte. Espero verte cada semana. Gracias por tu tiempo y bueno, arrancamos otra vez con esta serie de videos donde vamos a comentar artículos que publico o que voy a estar publicando, y también espero ya empezar con los programas en vivo para estar con un poquito más de interacción entre nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos pronto, si se puede la otra semana, como te estaba diciendo ahorita. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buen fin de semana. Bye. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret every day. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down.